Entre reliquias de rituales y objetos de exorcismos, en el Museo de los Warren descansan piezas mundialmente conocidas, como la muñeca más diabólica del mundo, Annabelle, o un espejo maldito que aterroriza con solo mirarlo. Pero detrás de todo este protagonismo existe algo más perturbador, un objeto olvidado que ni siquiera aparece en su inventario, un viejo teléfono que, según los testimonios, ha hecho sonar su timbre para llamar a los vivos desde el más allá. Sean bienvenidos a The Next Room. Hoy descenderemos a lo más profundo, a un museo maldito donde resuena un teléfono olvidado. Hoy contestaremos el llamado del teléfono de los Warren. En la casa de Ed y Lorraine Warren, en Connecticut, se encontraba un famoso museo del ocultismo. Entre muñecas, espejos y objetos traídos de exorcismos, también había un simple teléfono antiguo. No era el objeto más famoso del sótano, pero siempre estaba ahí, en medio de aquel lugar, cargado de energía macabra. Una de las historias más inquietantes, contada por la propia Lorraine Warren, ocurrió hace apenas algunos años. Ella descansaba en la habitación que había compartido con su esposo Ed hasta el día de su muerte, el 23 de agosto de 2006. Desde entonces, Lorraine dormía sola en ese mismo lugar, acompañada cada noche por los recuerdos de su esposo. Pero una madrugada, algo diferente ocurrió. Un sonido atípico la despertó, el timbre de un viejo teléfono que parecía provenir del sótano. Al mirar el reloj, marcaban exactamente las 3 de la mañana. Intrigada, bajó hacia aquel lugar donde se encontraban guardados todos los objetos malditos que los Warren habían conservado durante años. Nada parecía fuera de lugar, incluso el timbrazo había cesado. Se acercó al teléfono y lo examinó. Estaba igual que siempre, desconectado, con el cable dañado y sin posibilidad de funcionar. Lorraine decidió regresar a su habitación, pero apenas dio unos pasos cuando lo inexplicable sucedió. El teléfono volvió a sonar. Un escalofrío recorrió su espalda, pero aún así decidió contestar. «Hola, ¿hay alguien ahí?», preguntó una y otra vez. Del otro lado solo se escuchaba estática, hasta que justo antes de colgar, una voz clara pronunció: «Lorraine, vuelve a la cama». Era la voz de Ed, su esposo, que había fallecido hace más de 10 años. A partir de ese día, Lorraine eliminó todo registro de aquel teléfono. Para ella, había sido una llamada desde el más allá, sin pruebas físicas. La historia quedó únicamente en su testimonio, pero Lorraine jamás dudó de lo que había vivido. Lorraine Warren falleció el 18 de abril del 2019, pero la historia que vivió no solo a ella le había ocurrido, ya que varias personas ya habían reportado llamadas de este tipo. Incluso en la actualidad se reportan casos de llamadas del más allá. Tras este relato, se buscaron registros de personas que contaron historias similares a la ocurrida con Lorraine. A lo largo del siglo XX, se recopilaron cientos de testimonios de personas que aseguraron haber recibido llamadas telefónicas de familiares o amigos fallecidos. Lejos de ser solo relatos de sobremesa, algunos casos fueron investigados seriamente por parapsicólogos como Scott Rogo y Raymond Bayles, quienes en 1979 publicaron el libro Llamadas telefónicas de los muertos, donde documentaron decenas de sucesos reales. Una de ellas ocurrió en octubre de 1968 en Ohio. La señora Owens recibió una llamada en plena noche. Al otro lado de la línea estaba un amigo cercano. La voz era clara, reconocible, inconfundible. Lo extraño es que ese mismo amigo había fallecido ese día en el hospital.
La llamada coincidía exactamente con el momento de su muerte. Otro de los casos ocurrió en 1970. La familia McConnell recibió una llamada de madrugada, llamada que concordaba perfectamente con la hora en que Lorraine Warren recibió la llamada de su esposo años después. La voz era la de una amiga que había muerto horas antes en otro estado. La conversación no fue breve ni confusa, incluyó detalles personales y referencias que nadie más podía conocer. Al investigar, confirmaron la hora exacta de la muerte y coincidía con la llamada. Los investigadores revisaron los registros telefónicos y todo concordaba con lo que la familia decía haber vivido. Todo esto está registrado y documentado oficialmente. Un tercer caso ocurrió en 1971. Marie de Alessio soñó con un amigo fallecido y esa misma noche recibió una llamada telefónica. La voz inconfundible era la de él. La llamada fue breve, apenas unas palabras, pero lo suficiente para que Marie quedara marcada para siempre. El registro telefónico mostró que evidentemente había entrado la llamada a su línea, pero estos tres casos tenían una cosa en común. En al menos un momento de sus vidas habían tenido contacto con los Warren, con su casa o con algún objeto dentro de ella. Estos fenómenos no eran aislados. Los investigadores Rogo y Baylis descubrieron que muchas de estas llamadas llegaban en momentos clave, justo tras la muerte, en fechas significativas o en horarios donde el silencio hacía aún más imposible ignorarlas. Algunas voces se escuchaban claras, otras distorsionadas, como si vinieran desde muy lejos, pero lo más perturbador es que siempre parecían reconocer al receptor. Estos tres casos, que formaron parte de una larga investigación hasta llegar al relato de Lorraine. En el Museo del Ocultismo, Ed y Lorraine Warren advirtieron a sus visitantes sobre el peligro de ciertos objetos, entre ellos aquel viejo teléfono que servía como recordatorio de algo inevitable, la tecnología, que también podía ser un puente entre dos mundos. Aunque los Warren nunca catalogaron oficialmente ese aparato como embrujado, relatos de voluntarios y visitantes aseguraban haber escuchado su timbre resonando en el sótano, aun cuando estaba desconectado. El teléfono de los Warren se convirtió en un símbolo de un misterio mucho más amplio. No se trataba de un objeto aislado, sino de un fenómeno documentado en todo el mundo. Los testimonios de Ohio en 1968, Arizona en 1970 y New Jersey en 1971, así como decenas de otros casos recopiladas en el libro Llamadas telefónicas de los muertos, confirman que estas llamadas no son invenciones cinematográficas, sino sucesos reportados por personas comunes, familias y testigos directos. Hoy, el Museo de los Warren ya no está abierto al público, pero el recuerdo de estos objetos sigue más vivo que nunca, y aquel teléfono antiguo en el sótano permanece como símbolo, una línea desconectada que a veces decidía sonar. La verdadera pregunta no es si un aparato puede timbrar solo, la pregunta es ¿qué voz contesta al otro lado? Si alguna vez tu teléfono suena a las 3 de la madrugada y del otro lado escuchas la voz de alguien que ya no está en este mundo, ¿te atreverías a contestarle sabiendo que quizás no estás hablando con alguien de este mundo? Y recuerda, a veces el mal solo necesita un timbre para acompañarte por el resto de tu vida.